tenemos el cordón con su relleno, que es de color verde, que es el mesodermo extraembrionario, que en este caso conforma digamos, lo que es la tina de Wharton, ya vamos a verla después, que es un tejido conectivo embrionario, que lo hemos visto al principio del año cuando vimos tipos de tejido conectivo, donde es como gelatinoso, porque tiene muchísimo ácido además de fibras, tiene muchísimo ácido hialurónico, que es un proteoglucano, y en ese relleno vamos a encontrar una vena umbilical y 2 arterias. Recuerden que aquí la vena lleva sangre con alta carga de oxígeno y muy poco o nada anhídrido carbónico. En cambio, las arterias tienen mucha carga de anhídrido carbónico y de sustancias de desecho. En cambio, en la vena umbilical, aquí van no solo alta proporción de oxígeno, sino de nutrientes y otras proteínas, digamos que son anticuerpos, vitaminas, hormonas de crecimiento, bueno, muchísimas moléculas que hacen el crecimiento embrionario, que ahora lo vamos a ver en más detalle. Este tronco, ¿sí? Este cordón se abre, se continúa con el tronco o con la placa coriónica, que sería todo esto, la placa coriónica. La placa coriónica, si bien tenemos pegado el amnios, como se ve acá, que es este epitelio cúbico simple, que también se queda pegado al cordón umbilical, es decir, cortamos el cordón, vamos a ver que la parte más externa va a estar, va a verse en esta parte externa el amnios. El amnios es una estructura independiente de la placenta. Entonces, acá está separada, pero esta, digamos, el amnio, que les quede claro, no forma parte de la placenta. El amnio es una bolsa que envuelve al embrión, ya lo hemos visto, que deriva de ese epiblasto, ya lo vamos a repasar. Está, digamos, es como una bolsa llena de líquido que protege al embrión y que queda pegado, ¿sí?, al cordón umbilical. La placenta sí está formada entonces por esta membrana, por el corión, que es este mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Acá el citotrofoblasto se absorbe y queda solo esta estructura, digamos, a término. Ya vamos a ver que el citotrofoblasto se absorbe y solo queda el sincitio. Pero bueno, acá como que no lo han dibujado a las dos porque, bueno, es esquemático este dibujo. Y por otra parte, otra salvedad, que el sincitotrofoblasto también forma parte, el sincitotrofoblasto forma parte de, por supuesto, de las vellosidades, que son estas que están aquí. Y por otro lado tenemos la decidua. Esta entonces sería la placa coriónica, el corión frondoso por las vellosidades, y estas vellosidades, en las vellosidades terciarias, son invadidas por estos vasos sanguíneos, que son prolongaciones de la vena umbilical que cuando llegan a la vellosidad se capilarizan y llegan hasta acá. Se produce el intercambio con la madre a este nivel y de nutrientes y se liberan, digamos, y las sustancias de desecho vuelven por los capilares vena, y estos capilares venas se introducen formando las dos arterias, perdón, estos capilares se introducen formando las arterias umbilicales. Recuerden aquí, la vena umbilical, ya vamos a ver la circulación, trae oxígeno en alta proporción
y nutrientes que van a ir hacia el embrión. O sea, aquí a este nivel, digamos, para volver a la circulación y que quede claro. Acá tenemos la decidua, que es el endometrio de la madre que se ha transformado. Este deciduo basal, acá están estos septos de deciduo que forman los tabiques que van a formar esta estructura que se denomina cotiledón. Muy bien. Entre medio de estas estructuras, esta parte blanca, se denominan lagunas y espacio intervelloso, porque entre una vellosidad y otra. Y está bañada de sangre materna. La sangre viene de aquí, del endometrio de esta decidua, y fluye como si fueran regadores aquí. ¿Ven? Aquí tenemos el orificio arterial, donde la sangre con alta capacidad de oxígeno proveniente de la decidua se abre así como regadores en el espacio intervelloso. A este nivel, el oxígeno y los nutrientes provenientes de la madre, aquí, como regadores, ingresan por la alta concentración hacia estos capilares. Atraviesan esta barrera. Es decir, esta sangre que viene de aquí va al espacio intervelloso, o sea, acá tendríamos sangre con alta proporción de nutrientes y oxígeno e ingresa atraviesa el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, la parte verde, el endotelio de los capilares e ingresa a estos capilares, que serían los capilares que están en blanco, y estos capilares se van uniendo entre sí, los capilares de esta vellosidad, de esta vellosidad, de esta vellosidad, se van uniendo entre sí y van formando esta primero una vena de mayor calibre, que sería la vena umbilical. ¿Por qué se llama vena si lleva sangre oxigenada? Porque histológicamente es vena, es decir, cuando la cortemos y la veamos en el microscopio, la característica que va a tener este vaso, este gran vaso, va a ser vena, y es así porque necesita un calibre, un calibre de apertura, una luz muy grande para llevar ese caudal sanguíneo. Por eso histológicamente es vena, porque, digamos, naturalmente debe llevar un gran calibre de oxígeno y de nutrientes al embrión. Entonces, esta vena entra, ya vamos a ver que va por el cordón umbilical, y al primer lugar donde va a llegar esa sangre y que empieza a quedarles claro es al hígado del embrión. Ya vamos a ver toda la circulación, se producen todos los intercambios de oxígeno y nutrientes y vuelve esta sangre como digamos, rica en alta proporción de anhídrido carbónico y de desechos metabólicos, vuelve en forma de dos arterias umbilicales. ¿Y por qué arterias si lleva sangre carboxigenada? Porque histológicamente tiene la característica de arterias. Ya vamos a ver. Estas arterias umbilicales que llevan sangre carboxigenada de productos de desecho van por este tronco iónico hacia las vellosidades y eliminan a estas lagunas los desechos y el anhídrido carbónico, que atraviesa y son tomados por los orificios, como se ven acá, venosos de la decidua. Y la madre es la que va a procesar y a metabolizar todos esos desechos. Lo vamos a volver a ver, pero esa es la forma como circula en la sangre en estas vellosidades y que permite el intercambio. No hay mezcla de sangre del embrión
y de la madre, eso sería muy complicado porque traería varias patologías, sobre todo en ciertos casos cuando el bebé tiene un tipo de sangre RH positivo y la madre es RH negativa, ya lo vamos a ver ahora. Entonces, no hay intercambio, no hay mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos esta barrera placentaria que está conformada por todas las estructuras que recién dijimos, lo vamos a volver a ver, por el sincito trofoblasto, que sería el negro, el hilo de color negro, el citotrofoblasto, que es este epitelio, digamos, cúbico, ¿sí? El mesodermo extraembrionario, que es el de color verde, y el endotelio de los capilares del embrión, que serían estos. O sea, todo eso tiene que atravesar el oxígeno, el nutriente, para ingresar a la vena umbilical y volver por las arterias umbilicales. Esta es una foto de un embrión de 6 semanas donde, bueno, se ve el corión frondoso, el cordón umbilical, para que lo vean, lo que es el pedículo, acá el cordón umbilical, pero esto sería parte del saco vitelino. O sea, aquí, digamos, se separó lo que es el cordón del saco vitelino, y todo esto sería el amnios. Acá, por otro lado, tenemos el corión calvo, o acá le dicen liso. Bueno, para que ustedes vean, entonces, de nuevo, la decidua. Aquí tenemos las vellosidades. Esta sería, digamos, lo rosita. Vamos de acá para acá. La vena, acá está mal porque la vena la han puesto de color azul, entonces no lo vamos a, o sea, va a confundir. Vamos a ver esta estructura. Esta sería como, en esta foto tenemos, para que ustedes vean, si acá tuviera el embrión, en esta zona donde tengo el mouse, el embrión se estaría ligado a la placenta a través del cordón umbilical. Este sería el amnios. Como ven, el amnios tapiza a la parte del cordón, y luego tenemos la placa coriónica. Acá se ve bien separada, donde esta sería ya parte de la placenta, y los vasos sanguíneos del corión, lo que estábamos viendo recién. Esta es, digamos, la parte de la placenta que, si bien cuando sale la placenta se queda el amnio pegado, por eso se llama, la placenta es amniocoriónica. Si la vemos de esta forma, acá tenemos digamos, una vista de cómo se ve la placenta desde el lado, digamos, fetal. Cómo el embrión ve la placenta. El embrión estaría acá, estaría viendo el cordón y cómo se ve la placenta. ¿Sí? Se ve esta zona como, digamos, azul, media violeta. Sería, digamos, como que estuviera cubierta por el amnios, y después se ve por transparencia los vasos sanguíneos. En cambio, de la parte de la madre, si la madre pudiera ver la placenta, vería los cotiledones, que son estas estructuras que se ven aquí, y digamos, acá se eliminó la decidua para ver los cotiledones en esta zona, y se ven de esta forma. O sea, esta placenta es una placenta, digamos, normal, donde se observan bien los cotiledones, son bastante grandes. El color es rojizo, también tiene que ver con la cantidad de oxígeno y nutrientes
tiene que ser rojiza, tiene que tener los cotiledones bien formados, o sea, toda esa estructura tiene que tener esta característica para ser una placenta normal. Bueno, acá nuevamente, como todo lo que estuvimos viendo, la parte del endometrio que forma la decidua basal, cómo esta decidua basal se continúa hacia el lado del amnios formando lo que se denomina decidua capsular, y cómo para cuando se pega el endometrio se denomina decidua parietal. Y luego, esto por aproximadamente las 10 semanas, pero a la semana 14 ya quedan pegados la decidua parietal con la decidua capsular, ¿sí? Ambas quedan unidas entre sí. El amnios, la cavidad amniótica, queda también, primero está separada de la decidua y después quedan pegadas juntas, por eso al final el amnios queda pegado a esa decidua y a la placa coriónica. Y acá tenemos cómo este mesodermo embrionario forma esta placa coriónica con el cito y el citotropoblasto unidos. ¿Cuáles son las funciones de la placenta? Ya estuvimos adelantando que allí se produce el intercambio, o sea, es la que provee oxígeno al embrión, no solo oxígeno y nutrientes, sino que también la placenta es la que permite el transporte o el transporte de los desechos metabólicos del embrión. Entonces, la placenta tiene una función respiratoria, digestiva, porque sin ella el embrión no se puede nutrir, urinaria, porque permite al embrión que los riñones filtren y los desechos de la orina vaya a ser absorbido por la placenta. También es protectora debido a que se producen todos los inmunoglobulinas y las proteínas que la madre produce pasan a través de la placenta para proteger al embrión para que tenga el sistema inmune suficientemente fuerte para evitar las infecciones, sobre todo cuando apenas durante el desarrollo y en los primeros días de vida del embrión. Y también permite que todos los órganos del embrión, el hígado, no solo los riñones y el hígado, sino el páncreas, etcétera, todo su sistema empiece a funcionar y permita el metabolismo de los nutrientes que ingresan a través de esa placenta. Por otro lado, la misma placenta, los mismos tejidos que están viendo el citotrofoblasto, por ejemplo, él empieza a secretar con la gonadotrofina coriónica. También esta gonadotrofina coriónica es la que se detecta en el EVA-test, eso ya lo han visto al principio, y es lo que nos indica que hay un embarazo incipiente. ¿Y quién la secreta? Entonces el trofoblasto. Cuando además secreta gonadotrofina, la coriónica humana, las hormonas esteroideas, progesterona y estrógenos, somatotrofina, la mamotrofina coriónica, que se denomina somatomamotrofina, es gonadotrofina, es, digamos, una mamotrofina coriónica, en realidad, esta. Y los lactógenos placentarios y el factor símil insulina, que es como un factor de crecimiento epitelial que permite
el crecimiento también del embrión. Entonces, la placenta va suplantando a todas las hormonas que al principio eran producidas, por ejemplo, por el ovario y por el cuerpo lúteo, como la progesterona en el caso del cuerpo lúteo y los estrógenos en el caso del ovario. Entonces, la misma placenta va suplantando, a medida que va creciendo la placenta, la cantidad de hormonas que genera va siendo mucho mayor que la que secretó, por ejemplo, que la que secreta el cuerpo lúteo, que tiene una amplia síntesis de progesterona. O sea, estas serían las hormonas esteroideas. Por otro lado, también secreta la mamotrofina, pero coriónica, que es distinta de las mamotropas que secreta la hipófisis. Y también secreta una hormona que va a incidir en la secreción de la leche, también, distinta a la prolactina también. Y también secreta este factor, similinsulina, que es un factor de crecimiento. Aquí volvamos a las vellosidades. Cuando empieza a formarse, cuando el trofoblasto se va a diferenciar en cito y sin citotrofoblasto, allí empieza que invade el embrión, se forman las primeras vellosidades, eso es en los primeros días luego de la implantación, que sería aproximadamente el día 6 o 7. Luego, cuando esta vellosidad es a este sincito citotrofoblasto se forma luego el mesodermo extraembrionario, que se forma a partir del endodermo del saco vitelino. Este mesodermo extraembrionario, cuando invade estas vellosidades que se denominan primarias, se convierten ese núcleo de mesodermo extraembrionario, va a hacer que esta vellosidad se transforme en vellosidad secundaria, que dura también muy pocas, 24 horas esta vellosidad. O sea, sería más o menos del día 8. Cuando la vellosidad esta secundaria es invadida por vasos sanguíneos del embrión, o sea, ese mesodermo es invadido por los vasos sanguíneos del embrión que se producen después de la etapa lacunar. Después de la etapa lacunar, aquí ya estas vellosidades se denominan terciarias. Acá, para que ustedes vean, supongamos que estas sean una vellosidad. ¿Cuáles son lo que ingresa a partir de la madre? Y supongamos que esta sea un corte de una vellosidad. Si las vellosidades son como dedos, si yo corto transversalmente una vellosidad, voy a tener estas estructuras. Y ya dijimos que aquí es donde se produce el intercambio de nutrientes y de oxígeno y anhídrido carbónico. La madre, desde la madre, en el espacio lacunar, que sería este espacio de color que acá está blanco, pero estaría llena de sangre materna, ¿qué es lo que la madre le aportaría al embrión? Y atravesaría estas vellosidades. Y sería oxígeno, agua, electrolitos, carbohidratos, aminoácidos y lípidos. Algunos deben ser transportados, como los lípidos, por transportadores proteicos. Lípidos como fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos, etc. También ingresan hormonas, anticuerpos, vitaminas, ingresan oligoelementos, ingresa hierro, o sea, ingresan pero también pueden ingresar sustancias que pueden ser nocivas para el embrión, como sustancias tóxicas,
fármacos y elementos biológicos o moléculas que producen patógenas como virus y bacterias que pueden producir enfermedades. También ingresa alcohol. Ya vamos a ver que todas estas sustancias, los fármacos, las sustancias tóxicas, el alcohol y moléculas biológicas como los virus y algunas bacterias pueden, sobre todo los virus, pueden atravesar esta barrera placentaria, ingresar a los vasos sanguíneos que están dentro de las vellosidades, que son vasos sanguíneos del embrión, y producir muchas anomalías congénitas, que son las famosas, los producidos a través de lo que se denomina teratogénesis, que es lo que vamos a ver. La placenta humana, entonces, ¿qué característica tiene con todo lo que hemos estado hablando? Tiene forma de disco, es circular, aplanada, por eso es discoidea, tiene cotiledones, es vellosa. Acuérdense que esos cotiledones están conformados por esa decidua que forma tabiques, la decidua materna, y que ingresa entre medio de las vellosidades. Es vellosa porque está conformada por este tronco conformado por el corión y que emite todas dedos que se denominan vellosidades coriónicas y que por esas vellosidades ingresan los capilares del embrión. Es hemocorial porque está, digamos, tiene el corión, ese corión conformado por el sincito, cito y mesodermo extraembrionario, está bañado de sangre materna, por eso es hemocorial. Es corio alantoidea porque los vasos, estos que se recogen en la vellosidad coriónica, se continúan con las vasos umbilicales. Y decidual porque, bueno, ese endometrio el endometrio materno se transforma debido al ingreso y al avance del trofoblasto, de ese trofoblasto, cambiando la estructura histológica del endometrio, pero que después se desprende esa decidua que se separa de todo el resto del endometrio, se separa cuando se extrae, digamos, cuando se produce el alumbramiento. Bueno, esta sería una vellosidad secundaria donde tiene solo el relleno de núcleo mesenquimático de mesodermo extraembrionario, que sería esta parte blanca, que es lo que dura 24 horas nada más, sería más o menos al octavo día que podamos hacer un corte de vellosidad y del octavo día a partir de la fecundación. Y tenemos el cito y sincito trofoblasto hacia afuera, que es lo que se ve acá. El cito es un epitelio cúbico simple y el sincito es una masa multinucleada sin separación de células, que acá se ve mejor a mayor aumento, ¿sí? Entonces esta sería una foto de un preparado donde se ve una vellosidad secundaria. Esta cortada en forma longitudinal y esta cortada en forma transversal. Digamos, como vemos, eso dura muy poco y ya después ya tenemos las vellosidades, casi siempre todas son terciarias debido a la invasión de vasos sanguíneos del embrión que vienen, digamos, de ese tronco frondoso, coriónico, donde, digamos, lo vamos a tener dentro de estas vellosidades, a esos vasos sanguíneos del embrión. Como vemos acá, ya a partir del cuarto, o sea,
en la cuarta semana se pueden distinguir el cito, que es este epitelio cúbico simple, el sincitio, que es el verde, que corresponde a una masa multinucleada, el mesodermo extraembrionario, que se transforma en mesénquima, que es un tejido conectivo laxo, y los vasos sanguíneos del embrión, con su endotelio, que acá, esta sería la famosa barrera placentaria. Acá afuera estaría bañada por estos vasos, por esta sangre materna que se produce por la apertura de estas arteriolas en espiral que vienen del endometrio. En el cuarto mes, ese citotrofoblasto se absorbe y solo queda el sincitio. O sea, en los cortes de placenta que ustedes van a ver en los microscopios, en los preparados, solo van a observar sincitiotrofoblasto. Muy poca se va a ver el cito, porque se absorbe. Ustedes van a tener un corte, como se ve acá en la pantalla, donde van a tener placenta a término, esta sería del lado maternal, donde van a tener que saber distinguir los vasos, las vellosidades, que serían estas que están rodeados de estas estructuras como si fueran islas pequeñas y grandes, hay de varios tamaños, no es uniforme la vellosidad, donde estos núcleos aplanados que se ven acá corresponden al sincitiotrofoblasto. El relleno sería el mesénquima, que sería el tejido conectivo laxo, y aquí no se ve, pero a mayor momento vamos a ver capilares sanguíneos y sangre que pertenece al embrión. Acá afuera, estos espacios corresponden a las lagunas, estos espacios en blanco, y acá habría sangre materna. La sangre que hay acá, entonces en las lagunas, y que baña a estas vellosidades, sería sangre materna. O sea que acá estamos viendo la barrera placentaria conformada por el sincitiotrofoblasto, el cito por adentro, el mesodermo extraembrionario y el endotelio de los capilares del embrión, que no se ven acá los capilares, ya lo vamos a ver a mayor momento. Por otro lado, tenemos aquí lo que es la decidua basal, donde vemos que no se ve esa capa sincitial, no se ven esas estructuras cortadas como islotes, sino es una estructura muy fibrosa, como se ve acá, acidófila, y estas células que se ven con núcleo grande y son células como ovaladas, con gran proporción de glucógeno, son más claritas, células grandes, ven que se ven, acá están a mayor aumento en el ángulo derecho, estas serían las células deciduales, las que se ven acá, que sería esto, pero a mayor aumento aquí. O aquí en esta zona también hay un corte de decidua, fíjense, estas células bien, digamos, con un núcleo redondo, prominente, y son células claras, ovaladas, claras porque están llenas de glucógeno y de lípidos, son las células deciduales. Entonces, acá, y esta sustancia acidófila, fibrosa, corresponde a la sustancia fibrinoide. Entonces, acá también tenemos decidua materna que se desprendió. Bueno, la decidua se diferencia de la placa coriónica por esas células, por las células deciduales y por los depósitos de fibrina, que es distinto a la placa coriónica que se ve acá, donde tiene un relleno no se ve las células deciduales, no se ve la placa fibrosa, o sea, los depósitos de fibrina, y está tapizada por afuera por el sincitiotrofoblasto. Acá se ven las vellosidades coriónicas, bueno, a menor aumento. En un microscopio electrónico, que vemos esta imagen a la derecha, vamos a ver cómo realmente está conformado toda la barrera placentaria,
Este sería el lado fetal, bien al lado derecho de la foto, y esta sería el lado materno. Estos serían glóbulos rojos maternos y estos serían glóbulos rojos fetales. Toda esta estructura es la que separa el glóbulo rojo fetal del materno. Entonces, si vemos este dibujo, acá, donde tengo el mouse, estaría el capilar sanguíneo del embrión. Esto correspondería este sería el endotelio del embrión, que sería en la foto de la derecha esta zona. Esta zona se correspondería al endotelio del embrión. La 4, que es de color amarillo, es la membrana basal de estos capilares de embrionarios y que se fusiona con la membrana basal del sincitotrofoblasto y citotrofoblasto. Esta membrana basal, entonces, acá hay dos membranas basales unidas, que en este caso estaría conformada por esta zona. Fíjense aquí. Esta masa de que estoy señalando acá en la foto del microscopio electrónico, esta sería la unión de las dos membranas basales. La membrana basal del capilar del embrión y la membrana basal del cito y sincitotrofoblasto, porque a término ya dijimos que el cito se va absorbiendo, bueno, pero puede quedar algo de la membrana basal y del sincitio. Son las membranas fusionadas, membranas basales aquí fusionadas en 4. Y luego esta célula que corresponde a célula del citotrofoblasto y en esta al lado el sincitotrofoblasto, que dijimos que es una masa multinuclear. Entonces, esta membrana basal es del cito y sincitotrofoblasto y aquí unida con la del capilar. Es decir que, y acá en el 1 sería digamos, donde estaría el espacio intervelloso. Es decir que esta zona es donde estaría la sangre materna, el espacio que dice 1, y acá, que en este caso estaríamos acá donde tengo la foto del microscopio electrónico, y donde tendríamos los vasos, los glóbulos rojos maternos. O sea que aquí, en este espacio en 1, sería el espacio intervelloso, y la barrera estaría conformada por esta flecha azul que se ve acá, que sería todo esto. Donde entonces tenemos los núcleos del sincitotrofoblasto o el núcleo del citotrofoblasto, depende cómo esté cortado, y bueno, la membrana basal está conjunta y el endotelio del capilar. Acá de nuevo, digamos un poco más claro, donde tenemos los eritrocitos, el endotelio, las membranas basales unidas y cito y sincitio, y acá ya tenemos las lagunas o espacio intervelloso con los eritrocitos maternos. Esto es lo que ustedes van a ver al microscopio óptico, donde se ven, estas serían las vellosidades, un corte transversal de vellosidades. Lo que se ve en oscuro sería el sincitotrofoblasto. No vemos el cito, es muy difícil porque se absorbió. El tejido de relleno sería mesénquima, que viene del mesodermo extraembrionario. Y aquí vamos a ver vasos sanguíneos del embrión. Por ejemplo, acá tenemos un capilar y adentro estaría sangre, acá donde tendríamos capilares del embrión. Cuando esta sería, digamos, un dibujo
de una placenta normal, donde el endometrio, o sea, en A, es el que conforma esta decidua. Hay una, digamos, entre el trofoblasto del embrión y digamos, el miometrio, hay un endometrio que se ha diferenciado en una decidua y se continúa con un endometrio normal, ¿sí? Submiometría. Hay una separación. Cuando la placenta se extrae, ¿qué va a salir? Va a salir parte de esa decidua basal que forma los cotiledones, y va a salir el corión con sus vellosidades, y va a arrastrar, digamos, se va a cortar el cordón primero porque va a salir el bebé, va a quedar primero la placenta dentro del útero de la madre, el cordón se va a cortar a este nivel y entonces va a arrastrar, durante el alumbramiento va a salir toda esta estructura, como vimos en una foto anteriormente. Pero ese endometrio digamos, el resto del endometrio de la madre que no conformó la decidua, va a ser un endometrio normal y va a continuarse con el miometrio del útero, que ustedes lo vieron la semana pasada. Ahora, cuando esta placenta cuando no invadió el miometrio, aquí ya se denomina como vemos acá en B, se denomina placenta ácreta, porque es la invasión ya del trofoblasto hasta incluido el miometrio, ¿sí? Y hasta el límite del miometrio, es decir, que no quedó decidua, no quedó endometrio, el endometrio quedó todo comprometido y no quedó ningún resto de endometrio tapizando la cavidad uterina, o sea, como que todo el endometrio quedó comprometido con la placenta. Eso se llama placenta ácreta. Sin embargo, el miometrio quedó libre. En cambio, en el B son todas anormalidades. La única normal es A. En el C, acá invadió incluso hasta el miometrio, quedó comprometido y esta se llama íncreta. Y cuando ya llegó incluso, atravesó el miometrio y llega hasta el peritoneo, es una placenta percreta. Todas estas placentas son anormales y comprometen a la vida tanto del embrión como de la madre, sobre todo de la madre, y tienen que, digamos, extraer ese embrión antes del nacimiento, digamos, no se permite un parto normal hasta la placenta ácreta, hasta esta puede ser viable, pero a esta, en C y en D, es mucho compromiso de tejido materno. Me olvidé de decirles acá que yo creía que lo tenía listo, pero cuando la sangre, cuando, digamos, hay una estructura de la placenta, como en este caso, que no es normal, y en este caso la barrera placentaria no está bien conformada, vamos a esta estructura. Y, por ejemplo, no tiene todas, es muy delgada, los límites han sido vulnerados, donde, digamos, esta barrera placentaria ha sido vulnerada porque está mal conformada, porque se ha fibrosado, porque ha sido invadido, porque se ha roto, porque hubo, digamos, invasión de la sangre fetal a la madre. Eso puede producir una reacción inmunológica de la madre hacia los eritrocitos. Se forman anticuerpos maternos contra los eritrocitos fetales y
en los casos extremos puede llegar a producir esta eritroblastosis fetal, ¿ven? Cuando, digamos, donde los anticuerpos maternos, por ejemplo, pueden atacar a los glóbulos rojos cuando, por ejemplo, la madre tiene RH. Eso se produce cuando la madre es RH negativa y el feto es RH positivo. Aquí la sangre materna va a atacar a los glóbulos rojos del embrión y va a destruir esos glóbulos rojos, y el embrión va a tener, digamos, no va a poder vivir, y bueno, va a morirse dentro de la parte, digamos, no va a llegar a término ese bebé. Produce una anemia y un edema generalizada, es decir, se rompen todos los glóbulos rojos, y eso produce esta característica en una hidropesía fetal muy avanzada, pero esto se evita, se evita perfectamente haciéndose los análisis de la madre en tiempo y forma y vacunando a la madre con vacunas para evitar esta eritroblastosis fetal. Si se acuerdan, cuando veíamos otra de las características de los órganos que son muy importantes y que son transitorios y que se forman durante el desarrollo, es el cordón umbilical, o primero se denomina pedículo de fijación, que está separado del saco vitelino, como en este caso. Acá tenemos el saco vitelino en la 5ª semana y el cordón, y el pedículo de fijación, perdón. Si hacemos un corte a este nivel, vamos a ver que cuando el saco vitelino, este conducto, digamos, que se denomina ónfalo-mesentérico, todavía en la 5ª semana está separado del pedículo de fijación, esta estructura, que es, digamos, está separado del cordón umbilical, esta estructura que es el pedículo de fijación, en el corte vamos a ver en la 5ª semana un conducto vitelino, o conducto ónfalo-mesentérico, con las venas, digamos, del saco vitelino. Y por otro lado vamos a ver este pedículo de fijación separado, donde vamos a ver la vena umbilical y las dos arterias. Acá por una cuestión, digamos, de didáctica, la han pintado de azul, pero recuerden que la vena siempre lleva sangre oxigenada y las arterias carboxigenadas. Y además tenemos otra estructura, la 5ª semana, que, digamos, también es de origen endodérmico, que es el alantoides, que está acá en color amarillito, formando parte de este pedículo de fijación. Pero a la semana 10, digamos, todo el pedículo de el conducto vitelino se alarga, o el conducto ónfalo-mesentérico se alarga, el asa intestinal que queda invadiendo una hernia fisiológica, este pedículo, y ya aquí el pedículo de fijación comprende y compromete al conducto vitelino, como lo vemos acá. Entonces, si hacemos un corte, vamos a ver todas las estructuras, podemos llegar a ver, si el corte es aquí, vamos a ver el asa intestinal, que luego a la semana 12 se tiene que retrotraer y quedar solo este conducto. Esta hernia, que se denomina hernia fisiológica, que es la prolongación de las asas intestinales dentro del conducto, eso es una hernia transitoria. Esto se tiene que luego, por el crecimiento muy importante del intestino, es como que no tiene lugar para donde ubicarse, y se ingresa dentro de este pedículo de fijación, produciendo lo que se denomina hernia fisiológica. Pero esto no tiene que, digamos, avanzar,
tiene que a la semana 12 retrotraerse esta hernia y volver al abdomen. Si sigue y no se retrotrae, se transforma en una hernia umbilical que persiste y se opera. ¿Sí? Entonces, en este corte, a este nivel, si lo cortamos a este nivel, vamos a tener las asas intestinales y vamos a tener las arterias umbilicales, la vena umbilical, y todavía persiste el alantoide, que acá se llama mayor aumento. Por supuesto que el pedículo de fijación aquí está también tapizado por el amnios. Si el cordón umbilical, hay varias malformaciones que se producen porque el cordón, digamos, se envuelve sobre sí mismo y produce, o sea, se enrolla alrededor de las extremidades, ¿sí? De las extremidades del embrión, y va como enrollándose porque es un cordón que está, digamos, muy delgado y se tuerce sobre sí mismo y puede enrollar algunas, digamos, envolver y estrangular algunas extremidades del embrión, y eso produce esta amputación en los dedos del cordón, de las extremidades del embrión. También pueden producirse por bandas fibrosis, digamos, el amnios puede fibrosarse, y esas hebras que no son normales, porque el amnio es un epitelio, si ese amnio se fibrosa, esas prolongaciones fibróticas también pueden producir, pueden, digamos, envolver a las extremidades y producir amputaciones en los dedos. Generalmente se producen los dedos de los pies. El cordón se puede también, como vemos, este es una vista a ojo desnudo, digamos, fotográfica de cómo se ve el embrión de un bebé a término, sería esta estructura a término. Acá, cuando tenemos el asa intestinal todavía, que eso es normal, donde tenemos la hernia fisiológica, a la cuarta semana todavía está todo separado, digamos, lo que es el pedículo de fijación del saco vitelino, y acá, de la cuarta a la 10ª semana, involucra al conducto vitelino y a las asas intestinales, y a partir de las 12ª semana empieza a retrotraerse el cordón, el saco vitelino va a separarse del pedículo de fijación y va a quedar ya como un cordón umbilical, como nosotros lo conocemos, con el amnios hacia afuera, el mesodermo extraembrionario, la vena y las dos arterias umbilicales, que es lo que se ve en esta foto. O sea, un cordón umbilical que se formó a partir del pedículo de fijación y que a término ha quedado separado de lo que es el saco vitelino y de su conducto onfalomesentérico, tiene que tener esta estructura donde afuera apreciamos un epitelio más oscuro, que sería el amnios, o epitelio amniótico, el relleno, que es de mesodermo extraembrionario, que se conforma lo que es gelatina de Wharton, rica en ácido hialurónico y fibras, con pocas células fibroblásticas, la arteria umbilical y la vena umbilical, perdón, esta que tiene mayor calibre de luz, y las paredes musculares más delgadas, esta corresponde a la vena, y aquí
donde la luz es más cerrada y tiene una fuerte capa muscular, corresponde a las arterias umbilicales. Vamos a ir avanzando. Otra de las estructuras que dijimos antes de pasar a lo que es glándula mamaria, les quiero preguntar si tienen alguna duda. ¿Alguna duda respecto a cómo se formó la placenta? ¿Cuál es la barrera placentaria? ¿Cuál es el corte que ustedes ven en los preparados cuando vayan al práctico? ¿Por qué la sangre materna no se mezcla con la sangre embrionaria o del embrión? Eso lo tienen claro, ¿no? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, entonces seguimos porque nos falta todavía teratogénesis y genética y glándula mamaria. La glándula mamaria está conformada por estas, como la unidad estructural de la glándula mamaria serían glándulas túbulo-alveolares compuestas, que serían estos tubitos. Yo siempre les digo que es como la glándula mamaria en reposo, que sería esta, desde el pezón, después pasar por la areola y después hacia adentro, está conformada por 12 a 25 lóbulos mamarios. Los lóbulos sería esta estructura, yo le digo es como un racimo de uvas. Cada lóbulo es como si fuera un racimo de uvas, donde vieron cuando apenas los racimos empiezan a crecer durante la época, digamos, de crecimiento, no sé si algunas vez vieron, se forman como unas ramitas, primero de verde, finitas de color verde. Esas ramitas son estos túbulos, por eso se llama túbulo alveolar, porque lo que vemos en una glándula mamaria inactiva en realidad es el tubo de la unidad digamos que luego se va a formar el alveolo. A partir de las paredes de estos tubitos, que serían las ramitas del racimo, de allí se van a formar estos alveolos. Cuando la glándula mamaria está en reposo, todavía no tenemos estos alveolos, en realidad. Tenemos solo tubos. Solo tenemos las ramas bien finitas de esas glándulas túbulo-alveolares. Entre medio de estas, digamos, de estos glándulas túbulo-alveolares, estas van a formar como unos lobulillos. Lo voy a poner más aquí. Esta es una glándula mamaria no gestante, donde vemos estas estructuras que serían, los lobulillos. Los lobulillos forman parte de los lóbulos, ¿sí? ¿Y cómo está formado un lobulillo? Está conformado por estos túbulos. Primero, el tejido conectivo que hay dentro del lobulillo es laxo. Y acá adentro tenemos la parte tubular de las glándulas túbulo-alveolares. Todavía no se han formado los alveolos. Los alveolos son como las uvas de este racimo que yo le estoy diciendo, son bolsitas que se forman a partir de estas ramas bien finitas. O sea, a partir de estos túbulos se van a ir formando unas bolsas que son los alveolos, que eso se va a producir durante el embarazo. Y durante la lactancia, esos alveolos van a llenarse de secreción de leche. Entonces, ¿qué separa un lobulillo? Estos son lobulillos, este es otro lobulillo, o acá un lobulillo, otro lobulillo. Entre un lobulillo y otro tenemos tejido conectivo denso, que es este que se ve acá, amplia proporción de tejido conectivo denso y tejido adiposo.
O sea, esta estructura pertenecería a un lóbulo mamario no gestante, de una madre no gestante. ¿Cuántos lóbulos van a conformar una glándula mamaria? Y van a conformar una glándula mamaria de 15 a 25 lóbulos. Cada lóbulo está formado por este tejido conectivo denso, tejido adiposo y lobulillos. ¿Qué hay dentro de los lobulillos? En los lobulillos hay túbulos de las glándulas túbulo-alveolares compuestas y tejido conectivo laxo. Cada lóbulo va a terminar en un conducto interlobular. Ahora voy a ir para atrás. ¿Ven? Esta sería una glándula mamaria. Estos serían los lobulillos. Esto sería un lobulillo entero, el que tengo a la derecha. O sea, ¿qué es lo que está representando en este dibujo? Estas estructuras son lobulillos, la han querido hacer de alguna forma y son lobulillos. ¿Qué tengo adentro de estas estructuras celestes? Tengo tejido conectivo laxo y túbulos de las glándulas túbulo-alveolares compuestas. Todavía los alveolos no se formaron, o sea, no se formaron las bolsitas que primero van a estar vacías esas bolsitas durante el embarazo y después durante la lactancia van a estar llenas de secreción láctea. Entonces, esta estructura va a ser, hay muchos lobulillos que van a formar un lóbulo y cada lobulillo, cada lobulillo va a terminar en un solo seno galactóforo. Va a ser conducido por un conducto. Por ejemplo, acá tenemos por un conducto, sería un conducto galactóforo, que va a terminar en una porción ensanchada que va a ser la areola del pezón. En esa areola se va a denominar seno galactóforo y va a terminar en el pezón como conducto galactóforo también. O sea, conducto galactóforo se le llama al conducto de salida del lóbulo mamario, que va a haber de 15 a 25 en el pezón propiamente dicho, en la areola del pezón, que ambos están muy pigmentados y tienen debajo de esa piel que conforma ese epitelio plano estratificado del pezón y de la areola del pezón y que recubre toda la glándula mamaria, o sea, acá está pintado de oscuro porque es pigmentada la areola. A la areola, esos conductos se ensanchan y forman los senos, donde se acumula la leche que viene de estos conductos galactóforos que se transforman en conductos interlobulares y que luego se transforman en conductos interlobulillares. Cuando la mamá está durante el embarazo, estas estructuras, la vamos a ver acá, estos empiezan, ¿qué es lo que sucede a esta glándula mamaria? Durante el embarazo, este tejido conectivo se reduce debido a enzimas, a collagenasas, a proteasas, se degradan. Estas proteasas son liberadas por el tejido conectivo laxo que hay dentro de estos lobulillos, degradan este tejido igual que degradan el tejido adiposo y los alvéolos, que son las bolsitas que se forman a partir de estos conductitos, empiezan a invadir todo el tejido. Y durante la lactancia, esos alvéolos, esas bolsitas quedan llenas de secreción, digamos, de leche, que ya vamos a ver que tiene muchas, la leche tiene muchos nutrientes que lo conforman, no solo proteínas específicas como la caseína, también tiene muchísimas inmunoglobulinas, tiene vitaminas,
tiene hierro, tiene, bueno, sales, minerales, tiene lípidos, muchísimos fosfolípidos, colesterol, además, ácidos grasos, etcétera. Ya vamos a ver cómo está conformado. Y vamos a ver que esa secreción se produce en forma merocrina y apócrina. La parte proteica tiene una secreción merocrina, es decir, que está realmente rodeado de membrana plasmática que deriva de los alvéolos de estas, durante la lactancia de estas células, y la apócrina, que es la secreción de los lípidos, donde tiene digamos, se desprende parte del citoplasma de la célula. Esta es una foto de una glándula mamaria de un lactante, donde, como vemos, se ha reducido muchísimo. Primero los lobulillos se multiplicaron y se agrandaron muchísimo, se formaron estas estructuras que son los alvéolos y están, como ven, están llenas de secreción, no están vacíos. Obviamente cuando se produce el preparado histológico y se tiñe con metoxina y eosina, se barre un poco de esa secreción y lo que vemos es que se reduce muchísimo el tejido conectivo y adiposo de la glándula mamaria. Este sería un conducto interlobulillar. O sea, entre un lóbulo y otro hay un conducto interlobulillar que va a terminar en un seno galactóforo, que el seno galactóforo va a ser ese conducto ensanchado donde se va a reservar la leche y va a estar en qué parte, en la areola del pezón, y va a terminar en un conducto excretor que se le llama conducto galactóforo en el pezón. O sea que en el pezón va a haber de 15 a 25 conductos excretores galactóforos. En la areola va a haber de 15 a 25 senos galactóforos, y a medida que nos adentramos dentro de la glándula mamaria va a haber de 15 a 25 lóbulos con muchísimos lobulillos cada uno de estos lóbulos. Esta sería una célula del alvéolo, donde tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, como se ve acá, también retículo endoplasmático liso, muchísimas mitocondrias, Golgi desarrollado, y como vemos, la secreción láctea es merocrina, que es la verdadera secreción, donde solamente, digamos, tiene una membrana bien plasmática rodeando a la secreción proteica. En cambio, la secreción lipídica arrastra parte de citoplasma y membrana, que es la secreción apócrina. La glándula mamaria embriológicamente se desarrolla como si fuera una glándula sudorípara a partir del ectodermo, que se va invaginando, y al tercer mes tenemos esta proliferación de este epitelio en el mesénquima, pero al octavo mes ya se están formando los conductos galactóforos. Esta sería la fosa epitelial, que luego se va a transformar en, digamos, la areola y el pezón propiamente dicho. Puede haber distintas anomalías en este desarrollo. Vamos a ver que puede haber lo que se llama politelia, que se forman pezones accesorios debido a que en la línea mamaria no se ha inhibido el resto de las glándulas sebáceas, que van a formar solamente dos glándulas, sino que han persistido el resto por una malmigración o una anomalía genética. Se localiza normalmente en la región axilar, o cuando hay un resto de la línea mamaria que se convierte en una mama completa, que se llama polimastia,
o cuando el pezón es invertido, donde los conductos galactóforos desembocan en la fosa y no, digamos, quedan como adentro de la fosa y no en el mismo pezón. Dijimos que uno de los temas que íbamos a desarrollar era lo que es teratología, que son anomalías congénitas que se producen por diversos factores, que pueden ser donde anomalías, digamos, en el desarrollo del embrión, que digamos, son distintos a lo que son los síndromes debido a malformaciones, digamos, genéticas. Las teratologías pueden ser debido a agentes físicos, químicos o, por ejemplo, agentes biológicos, como dijimos, virus, que alteran el desarrollo. También, digamos, hablamos de teratología porque son anomalías generalmente producidas por agentes teratológicos, pero también pueden producirse estas anomalías debido también a síndromes cromosómicos genéticos. O sea, son multifactoriales. Ahora vamos a ver cuáles son las anomalías congénitas. Se diferencian de las genéticas porque son producidos por agentes ambientales, como ya los nombramos. ¿Cuáles son los agentes ambientales que pueden producir síndromes que no tienen que ver con la herencia en los genes y pueden ser el tabaco, el alcohol, los fármacos, pueden ser las radiaciones, pueden ser radiaciones, bueno, de todo tipo, pero también pueden ser virus, como el virus de la rubiola, del sarampión, pueden ser parásitos como el toxoplasma, que digamos que lo transmiten los animales domésticos. Eso también pueden producir anomalías congénitas, digamos, que se producen durante el desarrollo, durante el crecimiento y el desarrollo del embarazo, que es distinto cuando ya, digamos, se forman a partir de una mal disociación de genes. Generalmente los agentes teratológicos son, digamos, ya dijimos, exposición de la madre a distintos fármacos o infecciones. También puede ser algunos síndromes metabólicos de la madre, como diabetes y sobrepeso, pueden producir también diversos síndromes. Hay periodos que son críticos en estas anomalías congénitas que desarrollan síndromes distintos síndromes en el embrión, que se denomina, todo ese conjunto, el estudio de todos esos síndromes se denomina teratología. Además, también tiene que ver no solo el tipo digamos, de agente ambiental al que estuvo expuesto el embrión, ya sea que deriva de la madre o del ambiente, sino cuándo fue la dosis y en el momento, la dosis, el tiempo y el momento de la edad del embrión al que fue expuesto estos factores. O sea, todo tiene que ver. No es lo mismo cuando un embrión fue expuesto a pequeñas dosis y en etapas ya, digamos, avanzadas de crecimiento del embrión, donde va a ser menor la incidencia de la malformación, de la tercera a la octava semana de desarrollo, que es cuando más inciden los agentes teratológicos. Es cuando desde la tercera a la octava semana
por ejemplo, la incidencia del tabaco, el alcohol, las drogas, los fármacos es muy significativa y deriva en muchísimas malformaciones comparado con, al igual que la exposición a virus y a la exposición a rayos, que cuando ha pasado la 8ª semana y ya está, por ejemplo, a partir del tercer, cuarto mes, de desarrollo intrauterino, afecta mucho menos al embrión. Menos, pero no quiere decir que no lo afecte. Quizás no lo vemos durante el nacimiento a esos defectos, pero lo vemos durante el desarrollo, por ejemplo, cuando es un niño que tiene autismo o cuando es un niño que tiene problemas de comportamiento, problemas de capacidad intelectual, problemas de aprendizaje, etcétera, puede deberse a alguna exposición de alguno de estos agentes teratológicos que ha sido quizás luego de la 8ª semana de desarrollo y en menos dosis, pero siempre afecta el desarrollo. Aquí vemos, por ejemplo, que acá esto está en semanas, a partir, digamos, desde la 3ª a la 8ª semana es lo que se denomina periodo embrionario, y desde la 9ª a la semana 38, que, digamos, el bebé es cuando termina su crecimiento, concluye su crecimiento, y digamos, desde la fecundación a la semana 38 es donde termina el crecimiento y donde se produce el parto. A partir de la semana 9 a la 38, esto se denomina periodo fetal. Y cuando, si lo vemos aquí en este cuadro, es cuando menos inciden algunos agentes teratológicos. En general, afecta mucho en esta 3ª semana todos los agentes teratológicos, ya vamos a ver cuáles. El defecto sobre todo del tubo neural que produce retraso mental, pero no es que estos agentes teratológicos no solo producen retraso mental, sino que en el mismo embrión producen muchísimas anomalías. El mismo embrión puede tener no solo retraso mental, sino defectos en el desarrollo del corazón, defectos en el desarrollo de los miembros superiores e inferiores. Se ve también en la formación de por ejemplo, de las orejas, también en el desarrollo de la retina y produciendo glaucoma o cataratas. También es muy frecuente que estas malformaciones también incidan en la formación del paladar y la boca y de los labios, produciendo paladar hendido o labio leporino. En general, las malformaciones vienen todas, se comprometen todos los órganos con estos agentes, digamos, teratogénicos. Esto me quedó... Esperen que... algunas aberraciones, digamos, que se producen por la mala distribución de los cromosomas son síndromes que se observan, digamos, por la mala distribución de estos cromosomas, que tienen estas aberraciones cromosómicas tienen distintos fundamentos o distintas causas. En general puede ser la mala distribución y disyunción de los cromosomas somáticos durante la meiosis, o también puede provocarse por aberraciones estructurales. ¿Qué quiere decir estructurales? Donde hubo traslocación de partes de cromosomas
o pérdida de partes de, digamos, de las cromátides que forman los cromosomas, como de lesiones, donde quedó afuera un fragmento, inversiones en las cromátides, o cuando estas cromátides se unen sus extremos formando un anillo, porque la lesión produjo pérdida de estos extremos en las cromátides y se formaron estos anillos. O sea, puede ser por pérdida. Las anomalías pueden ser por mala separación de los cromosomas, que ahora vamos a ver cómo se ven, o por distintas anomalías estructurales producidas por de lesiones, es decir, pérdida de material genético por intercambio de material genético, donde algunos cromosomas quedaron con mayor material genético que otros, algunas cromátides con mayor material genético que otro, como se ve aquí, o como se ve aquí, o pérdida de parte de cromosomas y formación de anillos. Que para estudiar estas malformaciones, generalmente se lo hace a través de lo que se denomina cariotipo, que es la observación del conjunto completo de cromosomas que posee una especie. En nuestro caso es la especie humana, por supuesto, donde nosotros, cada cariotipo, acá me equivoco, lo escribí mal, el cariotipo entonces es la representación completa del patrón cromosómico que tiene cada especie. En el ser humano, el cariotipo está conformado por 46 cromosomas, donde tenemos 22 pares de cromosomas que son autosómicos y un par que es sexual. O sea, dentro de estos 46 cromosomas. Y este conjunto se representa como en una foto de estos cromosomas que se denomina cariograma. El cariograma es lo que vamos a ver ahora, que es la representación visual del cariotipo, donde estos cromosomas que están duplicados, esto se realiza porque se extrae sangre y, por ejemplo, se extraen glóbulos blancos, en un laboratorio hacen que estos glóbulos blancos se dividan por mitosis, y durante la metafase se detiene la metafase por una droga que detiene el uso mitótico y hace que, se fije el uso mitótico en los cromosomas duplicados en metafase, y se saca una foto de estos cromosomas duplicados en metafase. Esto permite allí tendríamos el cariotipo. Para armar el cariograma, se separa cada cromosoma que está duplicado, se lo separa en grupos y se lo clasifica de acuerdo a su forma. Eso lo vimos a principios de año. Tenemos cromosomas que son metacéntricos, submetracéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Estos cromosomas de mayor o menor tamaño se agrupan, eso es lo normal, de acuerdo a su forma, y allí se ordena ese ordenamiento y esa visualización de los cromosomas ordenados, duplicados, es lo que se denomina cariograma. Y este cariograma nos permite definir si, el bebé tiene algún síndrome cromosómico o es normal. En este caso, acá tenemos un cariograma de un cariotipo normal. Este sería, el cariotipo, y acá tendríamos el cariograma. Acá se ordenaron los cromosomas en metacéntricos, submetacéntricos, telecéntricos,
céntricos, acrocéntricos, y acá tenemos el par sexual. Además de ordenarlos por la forma de los brazos, acá tenemos, no olvidemos que acá están duplicados, estos son los pares. Aquí también se los ordenó por tamaño, de mayor a menor tamaño. No solo entonces por el tamaño, sino por la forma. Hay muchas anomalías asociadas a aberraciones que se producen por la disyunción, translocación, o sea, mala disyunción durante la meiosis, o translocación o de lesión, lesión quiere decir pérdida de partes de las cromátides, asociadas a los autosomas, es decir, a los 22 pares autosómicos, y hay anomalías asociadas a los cromosomas sexuales. Dentro de las asociadas a los autosomas tenemos la trisomía del par 21, donde en lugar de tener 2 cromátides, tenemos aquí 3. A ver si lo vemos. Este síndrome se denomina síndrome de Down. Acá tenemos en el par 21, en lugar de estar formado por 2 cromosomas, tenemos una cromátide más. Y bueno, esto trae aparejado este síndrome que se denomina síndrome de Down, o sea, donde tenemos un cromosoma más, por eso en lugar de tener 46, esta sería la representación, digamos, como numérica del síndrome de Down, donde tiene 47, si es varón, es XY, 47 cromosomas, o sea, tiene uno de más, que es en el cromosoma 21. Y si es mujer, tiene uno más también en el cromosoma 21, pero tiene mujeres X como par sexual. ¿Qué característica tiene la trisomía 21, síndrome de Down? Tiene discapacidad cognitiva, tiene, digamos, un braquicefalia, quiere decir que el cerebro es un poquito más pequeño que lo normal, retraso mental, tiene una nariz como achatada, que dice deprimida, orejas pequeñas, bueno, cuello corto y ancho, tiene algo de atonía muscular, pero siempre depende, siempre el compromiso, siempre hay alguna cardiopatía congénita asociada y puede haber disfunciones tiroideas y un envejecimiento prematuro que también deriva en un Alzheimer prematuro. Otra de las anomalías es la de la trisomía del par 18. En lugar de darse en el 21, se da en el par 18, donde también hay un cromosoma de más. Y también tiene distintas características muy, digamos, algunos semejantes al síndrome de Down, pero tiene lo que se le suma es el paladar, digamos, el labio leporino y paladar hendido, cardiopatías congénitas, hernias, alteraciones en los genitales externos e internos, los riñones en herradura, que lo vimos la otra vez, bueno, malformaciones óseas, es decir, distintos síndromes. Y otro de los síndromes que son trisomías en los pares somáticos son la del síndrome de Patot, que es en el par 13. Porque otra trisomía, o sea, tiene 47 cromosomas en lugar de 46 y es en el par 13. También tiene mucho compromiso digamos, en lo que es el paladar y los labios. Siempre está asociado al retraso mental, puede tener defectos oculares, polidactilia, es decir, varios dedos en la mano y en los pies, hipotonía muscular,
bueno, etcétera, sordera, bueno. Y acá lo que se denomina síndrome del maullido del gato es una lesión en el cromosoma, uno de los lesiones del par 5, donde falta uno de los, falta, digamos, material cromosómico. También tiene distintos, trae aparejados distintas anomalías, cardiopatías, retraso mental, etcétera. Y aquí tenemos representada cuando son síndromes que comprometen a los pares sexuales, como el síndrome de Turner, donde le falta el cromosoma X, o uno de los cromosomas X, o sea, genéticamente, fenotípicamente es mujer, pero tiene falta de desarrollo en las mamas y en los genitales, tiene un cuello corto y ancho, baja estatura, bueno, siempre traen aparejado cardiopatías congénitas y algo de retraso. Esto se denomina, por eso él, digamos, numéricamente se representa como 45X0 porque le falta uno de los cromosomas X. O sea, es fenotipo femenino, aunque le falta uno de los cromosomas X y, bueno, son, digamos, infértiles, etc. Y los síndromes de, uno de los síndromes que es del Klinefelter, que es bastante común, en este caso tiene un X de más, es fenotípicamente un varón, tiene un cromosoma más, en lugar de un cromosoma X menos, como tiene el síndrome de Turner, el Klinefelter tiene un cromosoma más, X. También es masculino, fenotípicamente, pero tiene testículos pequeños, es estéril, tiene, digamos, talla elevada, pero tiene alguna, digamos, depende también el compromiso, vello escaso, etcétera, algo de mamas, digamos, con los pezones un poco más desarrollados. Y otras causas que a los agentes teratogénicos que pueden producir muchísimas malformaciones son los agentes infecciosos como los virus, el de la rubiola, el citomegalovirus, los herpes, el de la varicela, que causan de defectos cardíacos y defectos en el desarrollo ocular y el desarrollo de los labios y del paladar y de los dientes. También pueden producir, digamos, retraso mental, etcétera, desarrollo del esqueleto también. Por eso estos virus también pueden producir microcefalia, displasia retiniana, retraso, ya dije, mental. En casi todos los síndromes se produce algo de retraso mental, es común, y también afecta mucho lo que es el desarrollo del globo ocular y también de los oídos. La toxoplasmosis, que es un parásito que produce también hidrocefalia y que es transmitido por los gatos, calcificaciones cerebrales y microoftalmia. Agentes físicos como los rayos X pueden producir también, muy común, espina bífida, fisura palatina, anomalía en las extremidades, rayos X y otros rayos, como se produjo, digamos, durante, digamos, cuando hay exposición a uranio en grandes dosis o a otros rayos, que emiten distintos rayos, es muy, digamos, muy fácil que se produzcan estas anomalías. Y la hipertermia, digamos, por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad que nos produce fiebre
alta, muy alta durante mucho tiempo, como puede ser la varicela, la viruela, esa fiebre alta que es hipertermia, también puede afectar distintas desarrollos. Es no solo el virus, sino que digamos, la alta temperatura de los tejidos en desarrollo es lo que puede producir estas anomalías, como la rubiola, varicela, herpes simple, bueno, y los estos virus. Los parásitos ya dijimos que, como la toxoplasmosis, lo que produce, y la hipertermia, que ya dijimos que producida por a lo mejor alguna enfermedad bacteriana que nos produce fiebre en alta durante largo periodo de tiempo, puede producir todas estas anomalías. Las radiaciones producidas por la bomba atómica, digamos, que fue explotada en el año 1945, produjo muchísimos defectos congénitos graves que comprometieron el sistema nervioso, además de los abortos. Y los agentes químicos que se usaron, digamos, fármacos que se usaron como antidepresivos por ejemplo, para evitar las convulsiones, anticonvulsionantes, antidepresivos, como por ejemplo la talidomida, la difenilidantonate, que estos fármacos son anticonvulsivos, o el ácido valproico, también anticonvulsivo, producen anomalías normalmente digamos, en la formación del tubo neural, en anomalías también en el desarrollo del corazón. También, por ejemplo, el alto consumo de litio en algunos fármacos producía malformaciones cardíacas. Los opioides, las drogas que son a base de opioides, también han producido muchísimas anomalías en el tubo neural y cardíacas. Los anticoagulantes como warfarina, por eso no se ha visto que la warfarina es un anticoagulante que se usaba antes y producía muchísimas anomalías esqueléticas. No se ha visto que la heparina produzca eso, no se ha visto hasta ahora. Las anfetaminas, que son drogas sociales, producen también muchísimas anomalías, como las que estamos viendo acá, labio leporino, anomalías cardíacas, fisura palatina. El alcohol produce también, durante el desarrollo fetal, produce retraso mental, anomalías cardíacas, mal desarrollo de fisuras palatinas, labio leporino. Bueno, es decir, no solo los fármacos que antes no se conocían, que producían estas malformaciones y se dejaron por suerte de utilizar, pero sí, ahora se conoce que todas estas drogas, las drogas sociales, como las anfetaminas, la cocaína, la marihuana también puede producir estas anomalías, malformaciones congénitas. También la vitamina A, que es la isotretinoína, es la vitamina A que se administra cuando hay acné, un acné muy, digamos, secretor. Eso también puede producir malformaciones a nivel, digamos, cardíaco y también a nivel de desarrollo del paladar y de las orejas. Solventes industriales también afectan muchísimo el desarrollo del tubo neural y el corazón.
bueno, metales como el plomo y el mercurio, que pueden, por ejemplo, se ha visto que pescados que fueron, digamos, pescados que fueron consumidos de mares donde hubo derrames de petróleo con altas proporciones de litio, plomo y mercurio, el alto consumo por estas poblaciones cercanas al mar de esos pescados produjo luego en estas mujeres embarazadas, en los embriones, bastantes malformaciones neurológicas en los embriones o después cuando nacieron. Las hormonas, por ejemplo, que se inyectan a veces o se toman para evitar, por ejemplo, como o para, digamos, desarrollar la musculatura o para como, digamos, en el caso para, digamos, evitar el embarazo, estas hormonas pueden producir también, digamos, diversas malformaciones, como, digamos, que afectan sobre todo los genitales, el desarrollo de los genitales. Malformaciones del útero, malformaciones de los labios externos, atrofia, y otras de las causas puede ser también la diabetes, la falta de hormonas que se produce, por ejemplo, durante la diabetes gestacional puede producir malformaciones comunes en el tubo neural o la obesidad. Bueno, voy antes de terminar 5 minutos y lo único que les voy a dar de epigenética es que ¿qué es la epigenética? Son cambios bioquímicos que se producen en el ADN, o en la cromatina, son cambios bioquímicos, ojo, que se producen en el ADN o en la cromatina, pero sin cambios en la secuencia nucleotídica del ADN. Es decir, ¿qué quiere decir cambios bioquímicos que son cambios bioquímicos que son heredables, pero que no implican cambios en el orden de los nucleótidos? ¿Por qué se producen estos cambios? ¿Cuáles son los cambios bioquímicos que se denominan cambios epigenéticos? Y puede ser agregación, por ejemplo, de metilos en las histonas. Esta es la diferencia entre cambios genéticos, donde se producen mutaciones, y a cambios epigenéticos. Se pueden producir agregado de grupos metilos en las histonas o acetilos, o sea, puede haber una metilación de las histonas, generalmente las colas de la histona 1, cola de histona 3 y cola de histona 4, o acetilación de histonas, pero también puede ser producido por estos cambios por ARN no codificante, que son microRNs muy pequeños, como se ven acá, que tienen, digamos, de pocas secuencias nucleotídicas que afectan a la expresión de los genes, la expresión del ARN mensajero, sobre todo. Interviene en la transcripción, evitando la transcripción del ARN mensajero y, digamos, no produciendo la proteína específica. En el caso de la metilación produce una compactación, ¿ven? Cuando hay modificaciones de la hebra de la cromatina, evitando
hace que sea muy compactada la metilación y entonces no permite que se expresen los genes. Eso es lo que hace cuando hay una metilación de histonas. Las nucleosomas están tan compactados que el ADN no se puede desdoblar y, digamos, descompactarse y expresarse. Por otro lado, la acetilación es al revés, hace que esa descompacta exacerbadamente a la cadena de ADN y entonces donde tendría que estar compactada, está descompactada. Y se expresan genes que no deben expresarse. Es al revés, la acetilación de histonas. Entonces, esto produce, estos son los cambios que hablamos de cambios epigenéticos que pueden ser producidos por el ambiente. Por ejemplo, los ácidos grasos de la dieta producen, o sea, el ambiente puede ser el tabaco, las hormonas, el alcohol, todo lo que vimos recién puede producir esta acetilación o deacetilación de las histonas y puede, entonces, la metilación hace que los genes no se expresen y la acetilación, que genes que debían expresarse, digamos que genes que debían no expresarse se expresan, al revés. Y esto puede traer malformaciones genéticas o puede traer síndromes o patologías como cáncer, como diabetes y distintos síndromes. También las nutrientes pueden producir estos cambios epigenéticos, porque pueden afectar al ADN digamos, a nivel transcripcional. Ya dijimos que cuáles son los efectos de la metilación, donde hay compactación del ADN. Bueno, puede ser, por ejemplo, que traen, ¿a dónde se pueden producir? En las madres que tienen diabetes gestacional o que son muy obesas. Por lo tanto, hay que, digamos, conocer cuáles son los genes que se expresan y cuáles son los que deben estar silenciados para que se produzca una expresión normal de esos genes. Ahora, digamos, actualmente la epigenética es un área que se está desarrollando, digamos, en profundidad, porque acá se revelan muchos mecanismos por los cuales se producen, debido al ambiente, muchísimos síndromes y que se podrían controlar a través de la diferente expresión de genes. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones? Por último, es, digamos, la edad cronológica de la madre también, o biológica de la madre, es uno de los factores que también inciden en el desarrollo de distintas teratologías. La edad fértil tendría que, digamos, lo ideal sería hasta los 34 años, que ahora hay porque a medida que vamos aumentando la edad de la madre, los óvulos se van envejeciendo. Lo mismo los espermatozoides de hombres de muy avanzada edad también pueden provocar estos síndromes que vimos, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome del maullido del gato. Hay muchas malformaciones que se producen por defectos en los genes, en la disociación de los genes durante la meiosis, y eso es debido a, puede producirse con alta frecuencia en madres que tienen más de 45 años, más de 35 años, perdón, o padres que son ya grandes, más de 50 años. Puede ser. Ahora hay que vacunarse, digamos,
vacunarse contra la rubiola, el sarampión, la varicela, etcétera, puede evitar esto, que durante el embarazo se desarrollan estas enfermedades. La suplementación de nutrientes como el ácido fólico, que ahora es obligatoria. Evitar el tratamiento con isotetrinoína, que es vitamina A, que para evitar el acné durante el embarazo, estar muy atento a que cuando uno comienza su tratamiento no esté embarazado, y sobre todo evitar las bebidas alcohólicas y el consumo de drogas, por supuesto, que es muy contraproducente y provoca muchísimas malformaciones. Bueno, espero que les haya servido este teórico y bueno, ¿tienen alguna duda? Yo. ¿Alguna duda sobre cuál es la diferencia entre cambios producidos, cambios genéticos, como vimos, todos los síndromes estos que vimos, digamos, algunos síndromes cromosómicos son genéticos, o mutaciones, o de lesiones, o mala disyunción, son genéticos. Los epigenéticos dijimos que son cambios bioquímicos que se producen porque se le agregan o desagregan moléculas como metilos a las histonas, grupos metilos o grupos acetilos. Si le agregamos, esos son ejemplos. Si le agregamos grupo metilo, el ADN se compacta un montón y no se pueden expresar los genes. Y si se le agrega, si hay muchos grupos acetilos que se agregan a las histonas o al ADN, no se descompacta, se descompacta demasiado el ADN y se expresan genes que no deberían expresarse, que deberían estar silenciados. Esos son algunos de los ejemplos de los cambios epigenéticos que le tienen que quedar claros. Bueno, ¿y cuáles son las causas que lo producen? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos la semana que viene en la integración, donde vamos a dar un repaso de los contenidos más importantes para este tercer parcial. Si no, me dicen ustedes en qué quieren que haga hincapié, porque no se puede repasar todo, o hago un repaso general de todo el desarrollo embriológico o de los temas que no pudieron ver en profundidad, porque tuvimos paro, marcha, etcétera. Entonces, bueno, yo espero sus sugerencias para ver en qué quieren que haga hincapié el lunes próximo, que va a ser el último, digamos, la última clase de estas teóricas. Bueno, si no me dicen, tengo preparado todo y vamos, ese día me avisan. Bueno, así que nos vemos. Si no tienen ninguna pregunta o algo que les haya quedado así en el aire, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego, que anden bien.